Naira, vamos a presentar aquí a Vivian Vedana, Rafael Devos, meu xara, né? Meu tocaio. Que você não acha que temos um nome muito bonito, né? Rafael, né? Então, eles vão apresentar um filme que eles fizeram com um cara guarani que se chama Vera Poti, que não está presente aqui, mas eles dois trabalharam no filme. O filme tem um nome muito sugerente: Os Seres da Mata e Sua Vida como Pessoas. Nande vai com meme, uma coisa assim. Não temos muito tempo para... Não temos tempo, não? Mais ou menos meia hora cada um. Ok. Depois vamos apresentar, já muito conhecida, vamos apresentar a já muito conhecida Ana Zanotti, que está aqui con nosotros para darnos seguir siendo olhares, o sea, miradas, discursos y distancias que pues ya ella en su momento nos meterá en esa parte de su sueño. Y Roberto Olivares, que no está en este momento, pero esperamos que entre esto en cualquier momento aparezcan. No sabemos si lo vemos o no lo vemos, pero aqui vai estar. Então, vamos começar. Claro. Você vai apresentar o que eu fiz o trabalho. Ok. Não tem muito tempo, hein? Tudo bem. Então, enquanto a gente ajeita aqui, eu queria agradecer o convite de poder participar desse encontro aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a minha comunidade de origem aqui, do meu pueblo aqui. Eu estudei aqui, né, então, com a Cornélia, Ana Luísa, é bom ver outros colegas com quem a gente aprendeu bastante coisa aqui. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, né, junto com a Evelyn, que falou antes. Mas eu vou comentar um trabalho que foi produzido em 2010, aqui em Porto Alegre, então com grupos indígenas aqui de Porto Alegre, da região metropolitana aqui, e que tem uma situação um pouco especial na produção desses filmes. Eu não vou comentar todos, vou tentar rapidamente introduzir o tema aqui, e que tem a ver não tanto com uma situação de pesquisa, alguns temas que a gente vinha trabalhando aqui na universidade, mas com uma situação de demanda de produção de um documentário num contexto de uma política pública aqui na cidade. Então eu vou explicar um pouco como surgiu o projeto desse filme, e ele é um documentário produzido também de forma colaborativa. Então vocês vão ver o Verapotã, infelizmente ele não pôde estar presente aqui, mas ele vai aparecer pela imagem, vocês vão poder conhecê-lo de qualquer maneira. Então, depois eu posso, inclusive, colocar em contato quem tiver interesse com o Verá. Esse material aqui são 2 documentários que foram produzidos em 2010, a partir de um edital aqui da Prefeitura de Porto Alegre, numa política cultural voltada à questão da presença de grupos indígenas Guarani, Imbiá Guarani, que a minha colega Ana Zanotti também vai falar um pouco aqui, e também de grupos Caingangue, na cidade de Porto Alegre, nos mercados de artesanato, em feiras. A gente vai selecionar só um ponto para vocês verem, porque não dá tempo de ver o filme inteiro. E essa demanda, então, surgiu desses 2 grupos étnicos, mas de 2 aldeias especificamente, uma que ficava na época no Cantagalo, ao sul da cidade de Porto Alegre, e também dos Caingangue no Morro do Osso, né? E o que eu gostaria de comentar com vocês aqui, a partir da provocação até que o Mariano nos colocou aqui, né, que mencionou que está na demanda do evento, e que a Cornélia também sugeriu para a apresentação desse trabalho, é justamente uma reflexão sobre a eficácia das imagens produzidas nesse contexto, e uma reflexão que a gente traz aqui. Eu vou falar um pouco desse trabalho, depois a Viviane também pode responder algumas questões sobre a eficácia dos sons também no filme, já que ela trabalhou nessa dimensão do trabalho.
E justamente comparando essas duas experiências, e uma reflexão no sentido de que inicialmente a demanda que surgia era justamente de um núcleo de políticas públicas aqui com povos indígenas, numa situação de um certo preconceito com a presença de indígenas vendendo o que a gente chama de artesanato, né, e que a gente tentou abordar como arte indígena, nas ruas da cidade, nos mercados da cidade. Tanto um olhar preconceituoso enquadrando-os como camelôs, ambulantes, tirando proveito de um contexto em que eles teriam vantagens na ocupação de espaços públicos, quanto até outros olhares preconceituosos com a presença das crianças participando, do tipo de organização que eles têm para a venda desses produtos, e com um olhar no sentido de que seria algo, né, já uma certa perda, né, de uma cultura indígena no sentido da sua presença na cidade. Então o filme parte de uma demanda política, no sentido de construir documentários que mostrem os contextos de produção dessa arte, no caso com os caingangue das cerâmicas e balaios, com cestaria com cipó, e no caso dos Guarani, especificamente os bichinhos de madeira que eles fazem. Mas no fundo pensando esse vídeo num contexto de uma política cultural maior, que era a produção de, no caso dos caingangue, algumas oficinas de cerâmica e a sua própria presença numa feira da cidade aqui, e no caso dos Guarani, a produção de exposições em alguns museus da cidade, inclusive no Museu da Universidade aqui, numa parceria com o Museu do Índio, onde o filme era parte da exposição, onde os bichinhos que vocês vão ver vão aparecer também expostos, assim como outros elementos, fotografias. Então, nesse sentido, o filme é parte de uma política um pouco maior de ocupação dos espaços de arte e do mercado cultural da cidade, né? A reflexão que eu trago é no sentido justamente de que é uma situação de perícia, diria o antropólogo José Maurício Arruti, no sentido de que é uma escolha que não parte do antropólogo, do tema a ser abordado, mas justamente dos grupos com quem ele vai trabalhar, que demandam justamente um olhar mais atento, no caso do filme etnográfico, era assim que o edital estava colocado, em termos de produções com experiência na antropologia, na área de imagem, que pudessem mostrar justamente outras possibilidades de imagem sobre essa presença indígena nos mercados de arte da cidade. E a partir disso a gente construiu diferentes argumentos com duas lideranças, com o Verapotã, que vocês vão ver aí com os Guarani, e com o Francisco Rocan, que é conhecido aí de alguns colegas, né? Que também está em todas as teses e dissertações aqui da URGS, né? No caso dos caingangue, né? São pessoas acostumadas já com essa difícil tradução e, né, transições entre diferentes espaços, né, de afirmação dessas questões. E a diferença que eu vou colocar rapidamente, e depois a gente pode conversar, é justamente que enquanto a estratégia dos caingangue foi o confronto, né, no sentido do testemunho, do depoimento, da fala, no sentido de uma certa etnohistória da ocupação desses espaços de arte na cidade, ou seja, uma certa atitude de tomada desses espaços e de defesa dos seus direitos. Então o filme acaba sendo um filme testemunhal, né, de muita fala no sentido de trazer essa história. O filme com os Guarani teve uma proposta completamente diferente, que era falar de outra coisa para chegar no tema do artesanato mais de forma deslocada. E o filme foi um filme que teve muito mais circulação e respaldo, acabou circulando o Brasil inteiro aí, no sentido de que ele realmente tem alguma coisa que eu vou comentar aqui com vocês, e que a gente optou também em termos de uma certa mímese do que as pessoas que estudam artesanato com os Guarani, talvez alguém até possa me ajudar aí, abordam no sentido de uma tecnologia do encantamento. É um termo que o Alfred Gell, um antropólogo que trabalha com arte, vai propor, e que justamente está presente em fazer um filme sobre o que a gente chamaria simplesmente de artesanato, mas que no fundo carrega uma série de abordagens do tema dos seres da mata, que vocês vão ver aí, né? Então eu vou passar um trecho do filme, não vou passar inteiro, e depois eu vou comentar um pouquinho para ajudar na tradução aí. Então, por favor. Então, na verdade, mais bicho, essas coisinhas, a gente não tem muitas peças aqui hoje. O que tem mais aqui é bugio. A gente tem pouco de tatu também.
tatu, tem ouriço, tem outros bichinhos aqui. Quando a gente faz os bichinhos hoje, né, as pessoas nem sabem por que a gente faz. A gente faz e a gente vende isso, né, como um trabalho, uma arte, né, que a gente tem. Mas as pessoas que compram muitas vezes não sabem da importância de cada símbolo, de cada bichinho, né? Então a gente sempre, por esse motivo assim, eu sempre perguntei também a história de cada bicho. Por que tem coati, qual que era o início da história, de por que ele é coati, de por que papagaio é papagaio, por que quem tem esse costume, né? E o que simboliza para nós. Só o fato de a gente não entender a linguagem deles, a gente acha que eles não são importantes como a gente. Os animais são proibidos assim de venda, assim como nós, né? Porque meu pai jamais me venderia, né? Então os animais também têm para conviver com elas como se fossem nossos parentes também. Só os velhos sabem muito bem de como passar para nós. E acho que essa câmera vai, ao mesmo tempo, ela vai ser uma criança que vai estar escutando, ou seja, essa câmera aí vai funcionar como um olho e ao mesmo tempo o ouvido de todos que estão atrás dessa câmera, né? Então ela vai ser uma criança que vai estar escutando a fala dos meus avós depois. Eu acho que é isso que é importante para nós, né? Escolha que no início foi um desafio que ele colocou pra gente, o Verapotan, de dizer, olha, o que tem que ser dito no filme são as histórias. Ninguém vai explicar como é que se faz um bichinho, como é que madeira que é, aquelas perguntas que a gente costuma fazer, mas e qual é a época de pegar e tal. Dizer, não, o que importa é escutar as histórias e entender como é que as coisas são feitas, no sentido de que há toda uma necessidade, como eu abordei aqui no texto, no sentido de se colocar, não no sentido de que nós íamos produzir imagens disso, mas de entender o que era preciso se colocar em relação para enxergar o que até então a gente não estava vendo, ou seja, a necessidade dessa roda para falar desses temas, dos mais velhos, né, o silêncio inicial que antecede esse momento, contar os sonhos, né, a importância também de outros seres da mata aqui, como está mencionado, ou seja, o fogo, a madeira que está ali, a fumaça, o chimarrão, o petanguá, ou seja, uma série de outros participantes do filme, assim que a gente brincava na montagem, né, que eram tão importantes quanto alguém que fosse, né, falar no filme, né. E por isso o filme é construído muito nessa relação entre a narrativa oral, as histórias que são contadas, e a produção dessa arte com os bichinhos, né, como uma certa sugestão de uma aproximação entre esses processos de transformação e de criação, né? Ou seja, o próprio artista que está ali, o artesão, ele não está criando uma obra nova, ele está de alguma forma entrando nesse sistema de relações aí. Então, o filme ele tem essa estratégia de discretamente, né, mostrar o quanto essa presença dos Guaranis, se vocês forem nessa feira no domingo aqui na cidade, vocês vão vê-los discretamente no chão, né, aguardando de alguma forma que as pessoas se aproximem e vejam esses bichinhos aqui, mas no fundo é uma estratégia, né? E o filme adota um pouco o Alfred Gell, como eu mencionei, chama de uma tecnologia do encantamento, no sentido de submeter as pessoas a essas formas que vão junto, né, com esses seres aí. E essa questão justamente dos animais serem parentes, né, justamente de mostrar que é algo que faz parte desse universo Guarani na cidade, né? Eles não estão ocupando a cidade, isso faz parte dos seus caminhos, dos seus trajetos, né? Então, como eu falei, a circulação da palavra, o silêncio, toda a sonoridade que está colocada aí, né? A forma de se colocar
na roda para a palavra circular é muito importante, o que não é justamente uma situação de entrevista, né, como a Maria comentou no trabalho dela de manhã, é uma outra situação de como se fala das coisas, e que nesse sentido a equipe precisou se submeter a isso, né, e nesse sentido há um ganho com isso de justamente entender uma outra forma uma outra estética para falar das coisas e se relacionar com elas, né. Então, nesse sentido, eu vou botar mais um trechinho do filme, né, e deixar depois para vocês nos perguntarem outras coisas sobre esse contexto. Daria para falar da edição também, do trabalho de tradução das histórias que são contadas aí, da escolha das sequências que vão ser contadas, né, a construção do argumento partiu muito disso, do que era necessário mostrar, né, e aí há também uma escolha justamente de entender a imagem pelo aquilo que ela apresenta, por aquilo que ela mostra, né? Então seria um esforço também da equipe de gravação de descobrir alguma coisa que não está sendo vista num primeiro momento e que pode ser evocada com as imagens, né? Então vamos ver esse último trechinho e eu encerro aqui, tá? Justamente o desafio era mostrar esse olhar sobre essa arte, né, justamente entendendo que não é uma representação dos animais que está ali colocada, mas é uma apresentação desses seres que também se tornam presentes quando as histórias são contadas, né? Então essa é a estratégia que a gente adotou no filme. Então depois a gente está aí para responder outras questões. Obrigado. Ahora vamos a presentar. ¿De qué se trata? Más o menos es el camino parecido al que mostraban Rafael, ¿no? Porque, pero en un tiempo anterior, ¿sí? ¿Se puede oír? Sí. Eso creo que tiene que ver con la manera participativa, como fue armada la programación de este encuentro también, ¿no? Porque por los mails fuimos constantemente pasando los temas nuestros, algunos los cambiamos, los temas que teníamos. Yo fui una de ellas porque al saber que Viviane y Rafael iban a hablar de Seres da Mata, que es ese trabajo tan sensible con os BA Guarani, lá em Misiones, onde eu moro, nordeste de Argentina, temos feito trabalho também, quase 15 anos atrás, com os MBA que moram lá. E que bom que também ontem o André apresentou esse outro trabalho. Então essa é uma coisa interessante, não? De ver 3 perspectivas, 3 momentos diferentes, com 3 intenções também. Por isso, estou contente. Não só por um encontro, que agradeço de estar aqui com todos, não? E conhecendo novas pessoas e reencontrando velhos e queridos amigos. Aí. Bueno. Esse filme foi parte de uma série documentária que acho que é das primeiras, não é a primeira, mas das primeiras séries que foram feitas lá na Argentina nos anos 90, 96 a 97 a filmagem e depois até 2001, quase que 2002 a montagem. Em um tempo em que as perspectivas, por exemplo, participativas, não se falava muito. Acho que a Mari Correia, que estava no vídeo nas aldeias, eram dos poucos que falavam desse tema, não? Mas, sim, como Antônio, não sei, você está lá, falava ontem de cinema ou audiovisual colaborativo, sim. Isso foi sempre feito dessa maneira, não? Porque você não pode fazer um filme se você não interatua com a realidade e seus personagens também. Essa negociação que é constante, uma ideia que você e seu time têm quando vão lá e que vai mudar ao longo do processo. Essa é a construção documental, de fazer um pré-roteiro, se fuera possível pensar nisso, mas é só para tirar depois, não? Como que uma ideia que você vai abandonar quando você está lá. Aí. E, bueno, neste caso, essa série, que eu queria passar um pequeno trecho, se você tem temas preparados, ¿sí?
La serie es Escenas de la vida en el borde, escenas da vida na fronteira ou na borda, não necessariamente fronteiras geográficas, es distintos tipos de encontros y desencontros entre os grupos humanos. Aí. Está localizada en Misiones, como falaba recién. Misiones es un territorio muy pequeño, angosto, 300 kilómetros para el norte y 120 más o menos de Río Paraná, de Río Uruguay, y tiene solo 9% de fronteras nacionales. O 91 restantes son fronteras internacionales. Entonces, eso le da un carácter muy particular, tanto en nuestra relación con Paraguay, hacia el oeste, y Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, el norte y el este. Entonces, eso en cuanto al externo. Y ahora, en cuanto al interno, muchas corrientes migratorias que en estos últimos tiempos, el último siglo y medio, fueron llegando de manera espontánea, planificada, intrusiva, así como le llaman ahora, ¿no? Ahí también. Y una historia compartida entre los tres países que configuraron en ese tiempo una verdadera región. Hablamos de una región, como una región muy amplia que contiene límites internacionales, pero que tiene tantos lazos construidos a lo largo de toda la historia, desde un poblamiento ancestral, las poblaciones indígenas, luego con la llegada do portugués, do español, estableciendo el sistema de las misiones jesuíticas, que configuró también un mismo aspecto de región. Y bueno, hasta que para el final del siglo XIX, por causa de una terrible guerra, la Tríplice Alianza, o Tríplice Infamia, como se fala ahora, ¿no? Sí, es así. Se configuraron finalmente los tres países y tienen líneas tentando establecer división entre o que siempre hubo continuidad. Es así, ¿no? Bueno, ese espacio de vida cheia de bordes contiene ainda hoy ese borde tan rico que es pueblos guaraní, mesmo que Rafael y Viviane mostraron aquí y ontem o André. Entonces, si es posible, vamos a pasar ese pequeño trecho de mistura de vida, para tener una idea del paisaje y así, antes de falar sobre particularmente Seguitian. Las cosas bien. A la gente le gusta dividir, tener las cosas bien separadas. Por ejemplo, el tiempo. Él va pasando. Claridad, oscuridad y claridad de nuevo, uno atrás del otro. Pero nosotros lo dividimos. A la oscuridad le llamamos noche y a claridad día. Y después le ponemos nombres, números. Lunes 23, 14 horas 45 minutos. Pero el tiempo nada sabe de eso. Él solo sabe seguir. Igual con los lugares, hay montes, cerros, campos, ríos, todo entreverado.
¿Y qué hacemos nosotros? Los metemos en mapas. Hasta acá es una cosa, desde allá es otra cosa. Todo bien medido. Pero la vida no es así. No se deja agarrar tan fácil. Boa tarde, querido povo dessa terra hospitaleira. Eu canto pras castelhanas e também pras brasileiras. Canto dentro. Bueno, esa es la frontera con vocês, con la frontera gaúcha, y así, ¿no? Y en ese caso lo que estábamos tratando de contar es mediante esa metáfora do som de portuñol, esa integración de fato que acontece más allá das linhas e divisões. Esse aí foi o último em ser terminado, por isso é que tem uma reflexão que também é falada em boca de um personagem da região, ele de Santa Rosa, que hace esos comentarios, pero que tiene que ver con la línea editorial, que es la línea del grupo de realización que hay. Toda la serie trabajó sobre esa línea. Tenía elementos que hacían relatos, que hacían actividades, y todas tenían un pequeño hilo ficcionado que tenía que ver con lo que se desarrollaba y trataba allí. En este caso es más explícito sobre verbalizar un poco lo idealizado y es así. En las otras hay una participación diferente. Ya cuando ustedes quieran verlos están todos en YouTube, se los puede ver allí. Ahora, seguir siendo, eso fue algo muy especial. Seguir siendo fue buscar tratar el borde entre la sociedad guaraní y la sociedad blanca, digamos, que lo contiene en el sentido geográfico, que no la contiene en el sentido de dar una vida un poco más de acuerdo con lo que está necesitando el pueblo, ¿no? Que vienen reclamando hace tanto tiempo y que parece que cada vez se hace bastante más difícil de conseguir. O sea, revisitando un poco cuál es la situación hoy con respecto a 15 años atrás, en algunos hechos hay algo que podemos decir es positivo y hay muchísimos que no, que a la situación la hicieron empeorar bastante más, así. Nosotros trabajamos allí sobre la idea de la invisibilidad de los dos mundos. Ahí por eso el otro, la distancia, están muy cerca. O sea, las distintas comunidades, en ese tiempo eran cerca de 24, en este momento no sé exactamente cuántos, y hablábamos de una población por debajo de los 5.000. Y cada una de las comunidades, ¿no?, de los pequeños poblados de 200, 250 cada uno, porque el entorno no permite sostener una población mayor, ¿no? Así. Entonces, en ese caso, como que se desprende una familia, comienzan a formar un nuevo lugar con toda su organización, tomando incluso esa misma organización, repitiendo la estructura y formando parte de ese sistema, ¿no? Ahí. Que es un sistema que si comparamos con el sistema blanco, con toda su organización, su burocracia, su orzamento, todo eso, es muy pequeño, digamos, pero si comparamos la fuerza que lo sostiene, ¿no?, la espiritualidad que hace que ellos estén sintiendo en una misma dirección, tanto lo que les alegra como aquello que los entristece, digamos que están años luz de nosotros. Es una cuestión de que... Pero para nosotros, yo lo que quería era que la sociedad argentina, en ese tiempo misionera, percibiera esa riqueza, ¿no?, esa maravilla que tenemos cerca, esa manera, otra manera de ver, explicar, de interactuar, sobre todo con el contexto que no tenía parangón con nada de lo que nosotros estábamos viviendo ahí. Y que la sociedad no los reconocía como visibles, más allá de que tal vez todos tenían un canasto, un bicho, como que les mostraron, en su casa y así. Entonces, cuando fue posible hacer esta serie, entonces pensé que ese era un buen tema para plantear, de realizar y de acercar, para conocer un poco cómo se desarrolla. Para eso
elegimos un personaje que es Lorenzo Ramos. Lorenzo Ramos es en este momento quien lidera los distintos grupos en Misiones. Su padre era un representante político y espiritual importante, no era el mayor líder, pero era un líder muy importante. Y lo que fue aconteciendo es que los líderes fueron poniéndose viejos o muriendo, y los jóvenes se quedaron con la necesidad de cumplir y suplir esos lugares tan importantes, para los cuales ocuparlos requería de que ellos tuvieran toda una historia, una carrera, una trayectoria, una subida hacia ese mundo espiritual, una descontaminación, como llamaban, de lo que tiene que ver con el mundo más blanco, para poder liderar y llevar adelante, no solo en lo político, sino también y fundamentalmente en lo espiritual. O sea, esa era un poco la cuestión. En este caso, bueno, Lorenzo tiene mi edad, así. Yo lo he conocido a partir del momento en que estábamos cursando la carrera de antropología, año 82, ahí. Trabajamos como ayudantes de campo en un censo indígena, el primero y único que se hizo, que estaba liderado por Ana María Gorosito, que es una antropóloga que trabajó siempre con los Umbá allí. Y bueno, allí él era un joven nuevo, lleno de expectativas y muy combativo, pero tenía el paraguas de los viejos, los mayores, los que tenían la sabiduría y llevaban adelante todo. Sí. 4 años después, en una experiencia laboral mía, que fue bastante larga, o sea, que ahí estuve 30 años trabajando dentro del Ministerio de Educación, en un organismo de teleeducación, se hizo, yo todavía no había completado mi carrera y no había ni siquiera entrado en esta cuestión de trabajar con cine documental y así, ¿no? Yo trabajaba pasando a máquina documentos, entonces yo pasé a máquina cosas que tenían que ver con el roteiro de esa misma historia que estaba siendo filmada, ¿no? Así. Bueno, eso fue año 85. Un poco más adelante, año 95, volvimos a entrar en contacto con él. Ya su papá no estaba, hicimos allí un pequeño trabajo dentro de la línea de lo que ellos contaron, o sea, las artesanías, los billos de monte, las tallas, así. Entonces fueron como distintos momentos interesantes de ir continuando cerca un poco de esto. Y en el año 97, desde un proyecto presentado al Instituto Nacional de Cine, bueno, puedo finalmente realizar esta serie con un cierto presupuesto, entonces bueno, aquí vamos a trabajar sobre esto. Y la primera persona con la que me relacioné fue justamente con Lorenzo, ahí, para ver un poco, trabajar juntos y pensar cómo hacerlo, poder conseguir también como su interés en ser parte también de esto, porque era una cuestión así muy abierta, y para mí era importante que él, como una especie de articulador cultural, que manejaba muy bien el idioma, que no era el de él, que es como decía ayer, no me acuerdo quién habló de palabras prestadas, no sé si fuiste vos. Y son palabras prestadas que con las cuales se está dirigiendo al mundo blanco, ¿no? Está contando su experiencia al mundo blanco, y su reclamo, su percepción y esto. No está hecha en lengua aborigen, ¿no está? En ese tiempo tampoco había tanta costumbre de eso, pero a mí me interesaba que fuera una llegada muy directa a la sociedad misionera y así. Y a ellos les interesaban, bueno, particularmente en lo que expresaba él, como una herramienta política, o sea, de hacerse conocer también. O sea, la cantidad de copias que sucesivamente le fuimos dejando, y él en sus encuentros, bueno, entregaba y ahí nuevas copias y así. O sea, lo han usado bastante en todo este tiempo, ¿no? Bueno, la película entonces es un poco eso. Nosotros quedamos una semana allí, y con idea de que en una semana probablemente acontecía dentro de, tampoco había mucho presupuesto para quedar más tiempo, ¿verdad? Pero como que probablemente podíamos ver un poco lo que sucede en una comunidad del resto de las comunidades. Nosotros fuimos a la comunidad de él. Es una comunidad que queda muy cerca de la ruta nacional que lleva desde la capital, Posadas, hasta las cataratas de Iguazú, o sea, es muy concurrida. Ellos están a 100, 150 metros más o menos de allí.
No tenían luz eléctrica, por lo tanto nosotros no podíamos quedar toda la noche también, teníamos que volver para cargar nuestros equipos, baterías y eso. Pero bueno, eso fue un poco el planteo. Y estaba también esa secuencia de ficción que tenía que ver con la invisibilidad entre los dos mundos. Bueno, yo desde todos los distintos aspectos que se van recorriendo a lo largo del documental, seleccioné un trecho que me gustaría que pasáramos ahora, y en la cual es el tema, el planteo de lo que significa la educación como ellos la conciben, como continuidad, como seguir siendo, y la educación blanca, que en ese momento, hablando del 96, 97, 98, comenzaban a instalarse escuelas biculturales y bilingües, pero con un maestro que no era guaraní, un poco, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que quería compartir. Después, si a ustedes les interesa enterar la historia, está disponible, así que gracias. Luz. La artesanía se aprende de su padre y de su madre. Cuando una chica llega a ser señorita, cuando le viene primera menstruación, ¿no? El primer día de ser señorita, se le deja encerrado en una casa antigua, casa natural, por 20 días, un mes, así, sentadita sin mucho movimiento, escucha a su mamá. La mamá le enseña a hacer canasto, le enseña a hacer todas las cosas de los indígenas. En el caso de los niños es lo mismo. Cuando cambia la voz, porque un chico habla muy fina, cuando llega a ser 15 años, la voz le cambia. Tiene un tono más grande como hombre, ¿no? Ahí empiezan a enseñar la mayoría de las cosas de los indígenas. Así aprende el hombre. Nosotros somos educados desde chiquititos. Sin escuela, sin edificios, sin bandera, sin campanita. Pero adentro de las comunidades, con nuestros padres o madres, no aprendimos nada de las cosas de los blancos. Por eso los blancos también piensan de que nosotros no estamos educados. Pero en realidad sabe las cosas antiguas nuestras, cómo plantar, cómo bailar, canasto, rezo, música, ¿verdad? Cómo amar a su Dios o querer a su hermano, toda esa cosa nuestra. En actividad hemos enseñado. Claro, en la escuela se le enseña por los papeles. María. Pero la escritura para nosotros es menos importante que la actividad. Cuando un chico aprende a leer y escribir, puede escribir la historia de música, de artesanía, de muchas cosas.
Pero si no hace, si no está en actividad, nunca puede aprender. Igual. Entonces, muy importante en la escuela bilingüe que se le enseñe en la letra y en la actividad. Y hoy no está haciendo eso, los blancos no hacen eso. Por eso la educación los saca la idea. En vez de aprender de su padre, aprende de su maestro blanco. Castellano, cebra. Muchas cosas que Cebra. no es para nosotros. Perro. Hay alguna cosa útil, ya que estamos en el mundo blanco, Yagua castellano. cuando Perro. no hay una ley que habla de los derechos indígenas. Es importante aprender un poquito alguna letra, alguna palabrita en la letra, para que no le joda tanto su patrón, que bueno, algún momento puede aprender cuánto por día se puede cobrar la jornada por los trabajos. Por ese lado solamente alguna cosa importante. Pero el maestro queremos que sea pero en realidad que sabe mucho de lo antiguo para enseñar otra vez a los chicos nuestras cosas, que es muy importante. Un discurso bastante claro, ¿no? Una palabra clarísima, sí. Al poco tiempo hubo introducción de un asistente, ¿verdad?, que acompaña al maestro. Los maestros, creo que, no sé si hay algún maestro en este momento que sea, ¿verdad? Si bien hay quienes han seguido algunas carreras, ahora hay varios jóvenes que están en la universidad, algunos estudian antropología también, bueno, así. Pero fue un momento que es muy interesante poder saber y tener qué está pasando en un momento, pero también realizar después una comparación de cómo las cosas quizás puedan mejorar o no. En el final hay una serie de preguntas, no vamos a poner eso, pero hay una serie de preguntas que Lorenzo va haciendo, ¿no?, de alternativas hacia el futuro, y realmente hace los distintos planteos que a él le parece que algunos los han tomado, algunos les interesaría tal vez ver, algunos los han conversado y descartado, y finalmente dice que los dioses serían su esperanza última, ¿no? O sea, sostenerse en su mundo, en su espiritualidad, para poder desde la fuerza y desde lo posible no tener que salir de su lugar, ¿no?, que es el monte, y estar en la sociedad blanca. Bueno, esa sería una pequeña garantía de seguir siendo. No es así, pero bueno, ahí está. Gracias. Según tengo entendido, esto es programación improvisada, pero no tanto, porque ya tiene todo un trabajo alrededor de esto. Entiendo que vas a presentar el trabajo que Ojo de Agua hizo en el curso de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, pues dejamos aquí al maestrazo Roberto Olivares para que nos platique un poco de esa experiencia, que debe haber sido muy rica, muy compleja sobre todo, ¿no? Bueno, va. Pues muchas gracias. Como lo comenta Rafael, pues no estaba preparado esta exposición, por lo tanto no traigo nada escrito ni nada. Inclusive el video, van a disculpar que la calidad va a ser bastante mala, porque pues fue subido como en el 2006 con un internet distinto al que tenemos hoy, y la calidad es bastante pobre, ¿no? Pero bueno, no importa. La parte que me preocupa es que vamos a tener que regresar un poco a la situación de violencia e imágenes violentas, pero
básicamente esto surge ayer en la conferencia de Margarita, que hizo una mención a la situación del 2006, ¿no? Como parte del contexto en el que se han desarrollado los encuentros, y parece que hubo inquietud, ¿no? de varios de los asistentes, pues, como de conocer un poquito más, de saber cómo había trabajado, digamos, este colectivo que se llamó Mal de Ojo, en relación a este conflicto en particular. Entonces, pues además se dio la oportunidad porque uno de los ponentes no pudo venir, y básicamente yo lo que quisiera nada más dar un contexto mínimo para quienes no sepan lo de Oaxaca en 2006. Pues fue un movimiento social muy amplio, que digamos se dio en un momento político en el que estaba concluyendo el primer sexenio del primer presidente que no era del partido oficial, que gobernó México durante casi 80 años. Había una sensación de desilusión de este nuevo gobierno, más o menos generalizada, y en Oaxaca seguía gobernando el partido en el poder, y tuvo un gobierno particularmente cuestionado por la gente, que digamos en general en Oaxaca se cuestionan todos los gobiernos, pero tocó algo que parecía que no, es decir, ahí nos dimos cuenta de la dimensión de lo simbólico y del valor que tiene el patrimonio cultural para la gente de Oaxaca, porque digamos la corrupción, la ineficacia, la represión, por ejemplo, contra líderes políticos, eso era ya parte de la forma de gobernar en Oaxaca. No era él el primero que hacía todos esos, pero lo que sí fue un poco nuevo fue que tocó el tema del patrimonio, empezó a remodelar la ciudad de Oaxaca, empezó a como destruir las calles antiguas de cantera y a meter unos materiales ahí entre medio, con estilos medio raros, ¿no? Que rompían con árboles que eran muy valorados por la gente. En fin, entonces cuando a la gente le tocaron eso, hubo una sensación de malestar muy especial, muy diferente a la que siempre se había manifestado, y coincide con que también este gobierno hizo algo que no habían hecho otros, que fue reprimir al movimiento magisterial, a los maestros de Oaxaca, que tenían ya para esas fechas 26 años de reclamar sistemáticamente cada año, tomando por algunos días la ciudad, haciendo grandes marchas, pero que pues entre negociaciones políticas y otro tipo de cosas se resolvían, ¿no? Pero este año hubo la idea del gobierno en turno de utilizar la fuerza pública, ¿no? para desalojar a los maestros del centro de la ciudad. Entonces creo que la combinación entre el malestar preexistente y esta represión al movimiento magisterial, pues prendió la mecha que estaba ya lista, ¿no? Para explotar, y se generó un movimiento muy amplio. Nació una organización que se conoció como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que básicamente lo que logró fue articular de una manera muy poco común movimientos sociales que ya existían, organizaciones, algunas antagónicas incluso, ideológicamente muy diversas, y además sumar a parte de la población civil que no había participado, no tenía una costumbre de participar como en movimientos de este tipo, en marchas, en acciones de reclamo, ¿no? Entonces fue una muy amplia protesta, y desgraciadamente pues tuvo tanta fuerza que dejó a la ciudad paralizada por casi 6 meses. No había policía en la calle, ninguna oficina funcionaba, el gobernador prácticamente no podía ni siquiera pisar el estado de Oaxaca, y entonces había una conmoción nacional sobre lo que podía suceder ahí. Y bueno, pues no era suficiente la fuerza pública local para contener a estas cantidades de gente, y además lo peor de todo es que en esta aparente situación de, digamos, de ingobernabilidad, pues las cosas más o menos funcionaban, es decir, la gente
demostró que se podía organizar y que no necesitaba como estas estructuras de gobierno. Y entonces eso era muy peligroso, ¿no? Porque lanzaba un mensaje muy fuerte, ¿no? Sobre el poder de los ciudadanos organizados. Y justo ese año teníamos la elección presidencial en la que el candidato de izquierda pues era serio, contundente para ganar la presidencia, ¿no? Entonces, estos factores pues pusieron al Estado en una situación en la que mandó literalmente al ejército disfrazados de policías, porque digamos en México la presencia del ejército directa tiene otras lecturas que los políticos no están dispuestos a. Entonces son militares, les ponen un uniforme de policías y esta policía entró a Oaxaca y en los primeros 2 enfrentamientos que hubo fuertes con la población salieron huyendo. O sea, la población logró vencerlos. Hay que decir que en esos enfrentamientos, digamos, yo creo que tenían alguna especie de orden o de código que no podían, por ejemplo, utilizar armas de fuego, que tenían que responder con solo gas lacrimógeno, piedras, usar los toletes, y digamos, en una especie de más o menos equidad de posibilidades, y fueron vencidos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es el video de lo que yo creo, porque no lo sé, fue una especie de elevación del código hacia, pues ahora sí usen más violencia, ¿no? Sean más violentos, ¿no? Entonces, esto documenta básicamente testimonios de gente que fue detenida el 25 de noviembre, que fue el día que, digamos, diría yo, ese día pues fue un parteaguas para el movimiento porque se desarticuló, porque fue una violencia extrema. Hubo 500 detenidos ese solo día. Y este video se hizo 3 días antes de que se entregara un informe de todas las organizaciones de defensores de derechos humanos a altos funcionarios de la ONU y de otras organizaciones en la Ciudad de México. Nos llamaron y nos pidieron que pues que hiciéramos un video, ¿no? 3 días antes, para que no solo entregaran unos documentos, y eso como que tenía una frialdad, y querían que se hiciera algo visual para acompañar la entrega del informe. Entonces 3 días antes pues no se podía hacer mucho. Ellos nos ayudaron a reunir a las personas en un sitio para grabar sus testimonios. Así fue una cosa muy rápida, y luego yo pues grabé algunas cosas, tomé del archivo de la marcha, en fin. Es un video muy sencillo que se hizo en 2 días, pero que, digamos, documenta lo que sucedió a personas que, bueno, como ustedes lo van a ver, pues en muchos casos ni siquiera estaban como parte de la protesta, ¿no? Y pues es esto, ¿no? Es el uso de la herramienta como una forma de denunciar, como una forma de acompañar, digamos, las denuncias formales que hacen los abogados, etcétera. Y fue, hasta donde sabemos, y otros videos de Mal de Ojo fueron determinantes para que la Suprema Corte de Justicia del país concluyera que hubo graves violaciones a derechos humanos y que formalmente se le condenara, digamos, al gobernador, aunque no fue, digamos, no tuvo un efecto vinculante, pero bueno, ese era el propósito, no simplemente documentar pues lo que le había pasado a estas personas. Me hubiera encantado haber tenido un encuentro como antes de grabar eso, ¿no? Para tener como mayor claridad y conciencia del manejo de las imágenes de violencia. Lo que puedo decir es que lo que hicimos fue basados en nuestra intuición, ¿no? Como en el sentido común y el sentido de ética que uno tiene, y bueno, ustedes juzgarán después si eso más o menos se manejó bien o se podría haber hecho de otro modo con un poco más de información.
Nos queda media hora para tener un pequeño gran debate. Les propongo, bueno, hacemos como le hemos estado haciendo, una ronda de preguntas para que después cada uno de ellos pueda hacer un comentario o dar una respuesta. A ver, por allá el caballero. En español, si es posible. No, no sí, es sí, pero no mucho. Bom, Roberto, parabéns, né? Filme, documentário muito sensível, tudo. Eu queria perguntar rapidamente para ti os desdobramentos disso nos dias de hoje no México e nos demais estados, né? Como é que a nação olhou para esse acontecimento que se deu, né, em um estado, vamos dizer assim. Sim? Bom, para o Rafael, eu tenho Ana, Rafael. Ana, rapidamente, o teu trabalho trata dos anos 90, muita coisa mudou nos últimos 15 anos na vida dos Imbiá Guarani, eles se deu todo um processo de escola indígena e hoje o acesso às câmeras de vídeo. Queria que tu fizesse uma reflexão sobre esses últimos 15 anos. Rafael, Viviane, eu queria rapidamente conectar com a discussão que se deu ontem à noite, quando eu trouxe na mesa a ideia de uma reivindicação e a minha preocupação com relação à origem, mais alto, com relação à origem, né? E... tá. Com relação à origem, enfim, ontem, então, conversando com a Mari, eu trouxe essa questão da origem, depois eu voltei para casa pensando, e na verdade escapou um diálogo, que foi que os Ikpeng se originam de uma vespa raivosa, né, uma vespa braba, enfim. Então eu fiquei a pensar do impacto que teve um povo que se origina de uma vespa, de um marimbondo brabo, de repente se depara com um avião descendo e dali saindo, né, 2 homens e etc. Né? Eu acho que isso teve um impacto muito grande sobre a vida dessas pessoas, talvez até muito disso deve ter talvez influenciado nas decisões que eles tomaram depois. O documentário de vocês traz toda uma discussão sobre a origem dos bichinhos, né, que eu acho fantástica. Eu acho que quando a gente trabalha com povos ameríndios, povos afros, nós não estamos tratando apenas da origem dos homens e das mulheres, mas a origem de todos os seres, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, o documentário de vocês nos ensina muito isso, né? Quando nós compramos uma peça de artesanato e levamos para nossas casas, não é somente um pedaço de madeira esculpido, mas ali tem uma narrativa, tem uma origem, uma conexão com divindades, etc. Né? Então, eu parabenizo vocês e queria que vocês falassem um pouquinho sobre isto. Obrigado. Outra pergunta. Desculpa, não puse muita atenção à sua pergunta, há algumas coisas que não compreendi. Ele precisa de uma tradução. Se alguém me pode... Mas o que eu falou de... Eso es. Tá. Outra pergunta. ¿Quién más? Preguntas, comentarios. A mí me pareció muy interesante, bueno, los 3 videos realmente con muchísima sensibilidad, y hablando de lo de la violencia, pues me parece que para mí, gusto personal, funciona muy bien el video porque sí te deja la sensación de molestia y de indignación y sobre todo de dignidad, ¿no? O sea, y de esperanza ante la búsqueda de un posible futuro mejor, ¿no? Entonces eso es, yo siento que es muy rescatable. Y en los otros 2 videos realmente son muy emotivos, muy profundos, ¿no? Es que nos dan mucha idea de la espiritualidad, a pesar de que, me disculpo, no pude ver el primer fragmento que pasaron ustedes, pero es muy interesante esta justamente dimensión mítica de estos seres que
como decía el propio Edmund Carpenter, al que yo me refería en mi ponencia, las figuras, en el caso de él analizó el arte inuit, y él decía como muchas veces las figuras tienen doble significado, son al mismo tiempo conejos y patos, o tienen dos o hasta más animales incluidos en una misma figura. Entonces él se refiere a que estas imágenes no representan, como tú decías, no representan un animal, sino que en cierta medida lo encarnan. O sea, como que hay una dimensión mítica y hay también una dimensión mágica, digamos, si tú quieres, la agencia, cierta agencia o cierta energía de las propias imágenes que se les mete a estas artesanías a través no solo de la forma en la que son hechas y del trabajo manual, sino de las historias, ¿no?, que cuentan alrededor de ellas. Eso me parece muy, muy hermoso, pero si pudieras hablar más como de esa energía o de esa, digamos, ir más allá de la representación que tienen esas imágenes. Y me encantaría también si pudieran hablar un poquito más en relación a la educación, si hay, o sea, ¿cuál sería la relación que ellos tienen con el cristianismo o con la religiosidad? Si en esas escuelas bilingües hay también como cierta, digamos, si les meten ideas, digamos, también de religión, o nada más es una cuestión de alfabetización, ¿no? Bueno, comenzamos la primera ronda de respuestas para no acumular demasiadas preguntas. Vamos con Roberto, de allá para acá. Bueno, si entendí que preguntabas sobre la influencia de este movimiento social en los días de hoy, y no, la verdad es que no me resulta fácil responder, porque creo que todavía no tengo como perspectiva suficiente para... Creo que el final tan trágico que tuvo desarticuló mucho a la gente en Oaxaca. Sigue habiendo todo el tiempo marchas, los maestros ahora mismo están otra vez tomando el Zócalo, pero resulta que el gobierno ahora lo que sí se cambió es que por fin el PRI perdió y ahora está un gobierno que, digamos, en el que los maestros tuvieron mucha influencia para que ese gobierno ganara, pero ahora están contra este gobierno los maestros. Las organizaciones que siempre han peleado siguen peleando. Algunas son muy dignas y luchas muy legítimas, pero en Oaxaca también hay una situación muy compleja porque, digamos, hay muchos movimientos de lucha que son más bien grupos de chantaje que sacan dinero al gobierno. Y hay otras luchas muy legítimas y es muy difícil trazar las líneas hasta dónde una sí y una no. Entonces es un universo Oaxaca, ¿no? Estamos hablando de un estado no solo con 16 culturas distintas, sino con una fragmentación política y geográfica que es muy difícil, pues, ¿no? Todo el país tiene como 1,600 municipios, de los cuales 570 son en Oaxaca, Oaxaca no representa, pues, yo creo que ni el 10% del territorio nacional. Entonces, es complicado, o sea, digamos que parecía, de alguna forma, como bueno, más como sensación que como análisis, parecería que no cambió nada, ¿no? O sea, que el nuevo gobierno no hay nada distinto, salvo que no reprime, pero pues tampoco funciona. Que los maestros, pues parece que ya la lucha está institucionalizada a tal nivel que aunque logren cada año más o menos resolver lo que piden, pues van a seguir haciendo esto eternamente. En fin, es complejo, ¿no? Hay cierto desencanto, digamos, de la gente. Creo que ahorita la gente está volteando más hacia soluciones más inmediatas, más como cambiar tu vida, cosas que están en tus manos, ¿no? Que puedes cambiar y dejar de apostar como a estos grandes movimientos, tanto a nivel político como, digamos, como elecciones o movimientos, digamos, que implican algún riesgo de violencia,
sino yo veo que la gente más bien está intentando hacer pequeños cambios, ¿no? Eso es lo que yo percibo, pero insisto, no tengo... Sí, esto que decís, Roberto, me parece que, o sea, ese no puede ir mal para trabajar hacia algo de la paz, como planteaban ustedes, ¿no? Mariana y ustedes, que hacer por lo menos algo pequeño desde lo que se pueda. Por supuesto, reclamar que el cambio grande siempre pueda hacerse, pero es ese poder de lo pequeño lo que también funciona. O sea, es lo que cada cual, digamos, tiene a su alcance y puede llegar a ser, ¿no es cierto? Así. Lo que preguntaba es medio amplio y ambicioso, no te puedo hacer un panorama de qué pasó en todo este tiempo. Sí te puedo dar como algunas imágenes así en que en algunos momentos se produjo algo que volvió a poner en choque las dos sociedades. Sí, por ejemplo, me acuerdo por 2003, 2004, no sé exactamente cuál de los años era, que bueno, se planteó un reclamo grande a raíz de que había habido muchos casos de muertes por desnutrición infantil. Entonces, desde las comunidades se fueron turnando para venir hasta la ciudad de Posadas, porque ahí es donde está la sede del gobierno, ¿no es cierto?, provincial. El gobierno provincial recibe del nacional, que participan de la misma línea política, recibe dinero para ayudar, para asignación universal por cada niño, o sea, hay verbas que vienen de que de alguna manera se pierden en el camino y así, ¿no? Entonces no llegaban así. Y ellos vinieron y se instalaron 3 meses, no fueron los 6 de los maestros, 3 meses en la plaza principal, que está frente a la Casa de Gobierno, con la idea de conversar, porque, digamos, para ellos la palabra es fundante, ¿no es cierto? Eso es increíble, y aparte la manejan de una manera muy particular y muy fuerte, tiene un peso, la palabra está para algo. Entonces querían conversar y ver si podían llegar a resolver. Y bueno, pasaban los días, las semanas y eso, estaban todas las familias allí, se habían instalado como con plásticos, así llovía y esto, y no fueron capaces de cruzar la calle para conversar. Bueno, finalmente con mediación, o sea, la universidad, algunas asociaciones que tienen que ver con la cuestión aborigen en sí, bueno, hubo cierto compromiso asumido, no bien cumplido, porque la cuestión no es que cambió demasiado. Incluso empeoró, por eso les decía también, porque siempre hay se llama Dirección de Asuntos Guaraníes, así, dentro del gobierno blanco, y que sería como el intermediario, el encargado dentro del gobierno de conocer la situación, ver los reclamos y canalizar que esas verbas realmente lleguen, y son ciudadanos argentinos, tienen su DNI, su documento de identidad, exactamente los mismos derechos, más allá de que tienen todo el derecho de ser cultura preexistente, ¿verdad?, ocupando ese territorio desde antes. Y una cosa que se hizo, última, que es nefasta, fue crear una segunda institución de interlocución con el gobierno blanco. ¿Por qué? Porque en todas las comunidades guaraníes, allá por lo menos, supongo que acá también, hay un representante político y un representante espiritual, o sea, uno que maneja todo el mundo espiritual y el otro que maneja la relación con el blanco. Y bueno, en muchos casos, el caso de la aldea Marangatú, es donde está Lorenzo, él junta los dos roles. Hay algunas aldeas donde se reúnen los dos roles, otras no. Pero donde hay dos roles, generalmente los más ancianos que están quedando son los que se encargan de lo espiritual y no tienen esa práctica, esa gimnasia, digamos, de conocer todas las dobleces y todas las cuestiones que sucedan. Pues ellos han creado un consejo de los países, consejo de los jefes espirituales, y dialogan con ellos. O sea, instalaron una división muy fuerte, y por supuesto eso hablan, hasta a veces se les escucha hablar de indios buenos, indios malos y así, ¿no? Es una situación muy, muy fuerte que, bueno, así como eso, hay cuestiones de represas, barrajes, así que también, o sea, no es solamente la sociedad aborigen la que está recibiendo toda esa
esa falta de consideración, esa invisibilidad, esa violencia, ¿no? Que en este caso es bastante grande. Y lo que vos preguntabas no sé si más o menos te puedo llegar a contestar. El tema de la educación es fundamental, porque es la posibilidad de la continuidad. La educación entendida como aprender a ser lo que fui, tener tal vez algunas herramientas, como es que lo que él dice, para manejarme mejor en este mundo donde tengo que interactuar y tengo que conocer cómo. Ahora, particularmente en todas las comunidades allá en Misiones no hay una relación con otras iglesias. Ellos tienen su espiritualidad y eso es el sostén de ellos. Incluso los Umbea, cuando fue el sistema jesuítico guaraní, o sea, hablamos de 250, 300 años atrás, los Umbea no entraron en el sistema. Otras parcialidades guaraníes sí lo hicieron, pero los Umbea guaraní, que son los que están morándola ahora, ellos no fueron parte de eso, ellos se fueron al monte, porque si no están en el monte no son de ahí. Entonces eso es algo interesante y bueno, y del reclamo grande, ¿no? Pero el tema de la educación no es, siempre es escuela pública, por lo tanto no hay introducción de elementos más allá de las ideologías que siempre se canalizan cuando vos te estás relacionando con alguien, ¿no es cierto? Obviamente, pero no no, tampoco te puedo hablar con tanto conocimiento actual de cómo está funcionando. Sé que tienen asistentes de la comunidad, de la cultura, que ellos acompañan al maestro, en casi todos los casos el maestro es blanco. El maestro es bien intencionado, o sea, se podía ver ahí en la película que es muy dulce esa maestra y que tenía una buena actitud y así, pero es otra cultura. Está bien, entonces es como decir, bueno, que haya alguien que haga esas traducciones que son las que nosotros necesitamos, que es lo que ellos tanto reclamaban. A mí me dio bastante más tranquilidad cuando después supe que ya tenían esos asistentes desde la cultura. Y creo que el sistema todavía está siguiendo en ese sentido. Hay por lo menos 2 antropólogos, 2 colegas míos, que están trabajando en educación intercultural bilingüe y si no siguiera por ese camino, yo que ellos no estarían trabajando, ¿no? Así es. Gracias. Viviane e Rafael. Bom, eu vou falar um primeiro passo para Viviane, então queria agradecer as perguntas. Uma das questões do desafio desse filme era justamente entender esse processo até de aprendizado, de maestria na produção dos bichinhos, né? E justamente a insistência do Verara, a importância da história para entender essa forma, né? Ou seja, quando eu falei de representação, no sentido de que as narrativas trazem como esses seres se transformaram no que eles são. Então, como eles adotaram uma forma, né? Então a origem é uma pista para pensar o que a gente chamaria de estética, né? Mas de pensar aí eu estou pensando mais na Elsa Lagru, que trabalha com a ideia da fluidez da forma, né? Ou seja, a forma da onça que aparece ali é a forma da ferocidade, do medo, também de um comportamento social avarento, né? Que pega tudo para si, né? Os pássaros, a forma deles é essa capacidade de encantar com a palavra, né? O cardeal é o que chama a luz do dia, né? Que anuncia que o dia está chegando. Então, essa é a forma, né? Que vai ser passada para a madeira, né? Então, como passar essa forma para a madeira? E para nós era como passar isso para o vídeo, né? Ou seja, é nessa questão que há eu não sei se seria energia no caso, eu uso mais essa sugestão dessa autora, a ideia de forma, de fluidez da forma, que ela pode justamente passar para o corpo, para a voz. O papagaio que não aparece ali é passado na garganta dos meninos para justamente adquirir essa voz que ele fala aqui, para mudar de voz, para ter uma voz forte, né? E nesse sentido há uma responsabilidade, pensando na questão até da violência, né, de trazer a presença desses sentimentos, né? Ou seja, a estratégia do filme é trazer certos sentimentos com as histórias, né? Muito mais a dimensão da alegria aparece ali.
Mas também há narrativas que trazem medo, né? Também que não estão no filme, né? Talvez até o filme do Edgar, por exemplo, já vai noutra direção, que também daria para pensar, e a importância de serem os velhos, e até muitas vezes, né, o xamã, ou enfim, né, o Caraí que está contando a história, porque ele está em contato com esses seres e está trazendo eles para o meio de nós. Então, pensar com a violência também, a gente está trazendo o medo para a sala, a dor, né? E há uma responsabilidade de uma narrativa de nos colocar na presença desses sentimentos, né? Então, isso que me chamou mais a atenção, a estratégia justamente deles de escolher uma abordagem que é um certo desvio do que geralmente se esperava, de uma certa briga com a prefeitura ou com os outros artesãos, de ganhar espaço. Pelo contrário, é muito mais uma presença discreta, mas é uma presença, né? Eu acho que por isso não é uma representação, é realmente uma presença que se coloca, né? É muito rápido, que acho que o Rafa já colocou as questões mais fundamentais assim que a gente tinha discutido, mas foi interessante no momento da tradução, porque como a gente não pesquisou a cultura Mimbiá durante a nossa formação, então a gente chegou em campo e não sabia nada, basicamente, assim, do que eles estavam comentando, conversando. Então toda a escuta se deu de uma língua estranha, então havia um deslocamento bem grande. E acho que essa questão da origem, ela foi muito interessante no debate que a gente fez depois, nós, o Luiz e o Verá, porque quando ele começou a pensar a tradução, essa origem sempre aparecia como uma espécie, inicialmente, para a gente, né, como uma espécie de punição a partir de uma má ação, né? Então, havia uma transformação de um sujeito em Caturrita, porque ele havia feito uma má ação. Mas a história se desenrola, né? A narrativa continua. E essa má ação, na verdade, não é como se fosse um desvio, né? Como se fosse um pequeno desvio que levou esse sujeito a virar a Caturrita, o papagaio, e ele segue aí o seu caminho, com alegria, né? Na verdade, há uma transmutação da própria ação, né? Para que esse bichinho ou esse ser faça parte de desse conjunto, né? De todo esse mundo aí que a gente acabou escutando lá com eles. Então acho que tem uma dimensão de uma virada na história dessas criaturas, né? Ou desses seres que não, digamos que não está nessa punição necessariamente, mas está uma transformação do próprio parentesco deles ali, né? De como que as formas se conformam para que todos fiquem juntos. Temos ainda um pouquinho de tempo. Se há algum comentário, alguma pergunta? Não? Não temos nada. Troco, né? Então, tínhamos. Muitas graças, muito obrigado. Acho que foi uma apresentação muito interessante. Então,